Transporte aéreo. Este es uno de los transportes más modernos, por así decirlo, puesto que fue de los que más se han ido desarrollando después de los transportes marítimos y terrestres. Vino obviamente después del barco y, como lo acabo de mencionar, de los terrestres, como es el carro y la bicicleta. El transporte aéreo. Básicamente este tipo de transporte es aquel que se encarga de trasladar pasajeros o cargamentos de un lugar geográfico a otro, mediante el uso de aeronaves, es decir, cualquier vehículo capaz de volar. Aunque el proyecto de el avión principalmente fue para transportar únicamente a personas, hoy en día está habilitado para transportar carga o inclusive otros vehículos. En la actualidad, este transporte comprende una importante rama del transporte a nivel mundial, siendo uno de los sectores más regulados y controlados de todos, en parte por su potencial de riesgo. El volar. El sueño humano de volar se remonta a la prehistoria. Muchos mitos y leyendas cuentan historias de vuelos, como el caso griego de Ícaro. Ícaro fue el hijo del inventor Dédalo. Este inventor, por urgencia, creó unas alas para Ícaro a base de plumas y cera de miel de abeja. Leonardo da Vinci, entre otros, diseñaron un avión en el siglo XV, con el primer vuelo realizado por el ser humano en un aparato más liviano que el aire, un globo. El mayor desafío pasó a ser la construcción de una máquina más pesada que el mismo aire, con el objetivo de alzar vuelo por sus propios medios. Aquí empieza la historia de la aeronáutica. Aquí empieza la historia de la aviación. En el año de 1709, el sacerdote portugués Bartolomeu de Gusmão hizo la primera demostración de ascensión aérea en globo de aire caliente no tripulado en la Casa de Indias de Lisboa. Años después, los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier realizan la primera demostración pública del invento en Francia. Su sueño de llegar hasta el cielo se hizo realidad. La idea del globo nació cuando los hermanos notaron que el aire caliente es más ligero que el aire frío. Esto porque estaban reposando y vieron que efectivamente en una leña el aire caliente iba empujando el humo hacia arriba. En la demostración de 1783 realizaron una demostración pública con un globo aerostático de 10 metros de diámetro, construido con tela y papel. En ese entonces los tripulantes fueron un gallo, una oveja y un pato. Fue hasta octubre de 1873 cuando se realizó oficialmente el primer vuelo aerostático tripulado por humanos. Fue Jean-François Pilatre de Rousseau y su hermano. En 1876, estos dos fallecen, convirtiéndose así en las dos primeras personas en la historia en fallecer en un accidente aéreo. Una curiosidad fue que en el año de 1999 fue cuando un ruso y un inglés le dieron la primera vuelta al mundo aerostático después de 19 días, 19 horas y 55 minutos. Los primeros aviones. Aquí la idea de crear un aparato más pesado que el aire se empezó a desarrollar cada vez más y más. Fue en 1890 cuando Clement Ader construyó un avión al que llamó Éole, equipado con un motor a vapor, y logró hacerlo volar por alrededor de 50 metros. Esto por un tiempo muy corto,
se tardó aproximadamente 20 segundos. 5 años después se propone hacer volar su nueva construcción, Avión 3. Por desgracia, este fue muy pesado y no logró despegar nunca. En 1891, Samuel Angley publica su obra Experimentos en Aerodinámica, donde detalla todas sus investigaciones de cómo reaccionan los cuerpos al aire. A partir de esta obra, él en 1896 crea un prototipo usando los resultados de su misma obra. Construyó su aeródromo número 5, el cual logra recorrer 1 kilómetro a 40 kilómetros por hora. Se tardó aproximadamente 90 segundos en recorrer este kilómetro. Para finales de este año, él construye el aeródromo número 6, el cual logró recorrer 1460 metros, pero el único detalle es que aún faltaban tripulantes. Aquí es cuando llega Percy Pitcher. Él estuvo a punto de convertirse en la primera persona en alzar vuelo en un avión. Su mente era brillante. Él tenía muchísimos planeadores que ya habían volado con él a bordo exitosamente. Tenían nombres como el murciélago, el insecto, la grulla y el halcón. Fue hasta 1899 cuando logra construir un avión con motor a vapor, pero él desgraciadamente falleció en un accidente aéreo, no haber probado uno de los prototipos de sus planeadores. En 1903, 4 años más tarde de Percy Pilcher, Langley regresa al mando del Aeródromo A, el cual intentó hacer que despegara. Esto sobre el río Potomac usando una catapulta para brindar el impulso necesario, puesto que este longitudinal y tren de aterrizaje. Por desgracia, este avión fue muy frágil y terminó estrellándose contra el agua en sus únicos 2 intentos antes de siquiera despegar. Él se estaba agotando sus recursos económicos, él estaba buscando apoyo, pero ya no se le dio. Fue por esto mismo que su proyecto se vio mermado. Aquí es donde entran los hermanos Wright, un dúo muy conocido en la historia de la aviación. Wilbur y Orville Wright se vieron interesados hacia la aviación. Se vieron también influenciados por la tendencia de pilotear una aeronave más pesada que el aire. Fue hasta 1902 cuando construyen el Flyer, un biplano en el que el piloto permanecía recostado en el ala inferior mientras el aleteo consistía simplemente en un par de cuerdas que se ataban a las alas, de las cuales se podía jalar o soltar, siendo el Flyer el primer avión registrado en la historia de la aviación dotado de maniobrabilidad. Un año después, en 1903, poquito pasados los intentos fallidos de Langley, Orville se convierte en la primera persona en volar una nave más pesada que el aire propulsada por medios propios. Los hermanos usaron rieles para mantener el aparato en trayecto y una catapulta para impulsarlo. Esto crearía más tarde una polémica. Fue para 1910 cuando lograrían el primer vuelo comercial viajando de Dayton a Columbus, ambas ciudades de Ohio, recorriendo 100 kilómetros a una velocidad de 98 kilómetros por hora. Antes de entrar a la Guerra Mundial, voy a explicar un poco la polémica que hubo. Si bien los hermanos Wright lograron ser las primeras personas en abordar un avión impulsado por medios propios, se cuenta y se dice que ellos en realidad no fueron los primeros en pilotear un avión, puesto que durante ese mismo año del lado americano estaba el inventor
portugués Santos Dumont, el cual logró el primer vuelo con un circuito preestablecido bajo la supervisión de especialistas y ciudadanos. Él voló cerca de 60 metros en el campo de Bataille en París, pero como se indica, su avión fue el primero que despegó sin ocupar la catapulta que los hermanos Wright emplearon en un principio. Por eso aquí es muchísima polémica, ya que aún no se ponen de acuerdo en saber quién fue la primera persona en pilotear realmente un avión. La Primera Guerra Mundial. La tecnología relacionada con la aviación fue avanzando de manera increíble. Los ingenieros crearon motores mucho más potentes que darían cabida al mejoramiento de la capacidad de carga de las mismas, logrando también un notable incremento en la velocidad máxima. Pues antes de empezar esta guerra, los aviones solo alcanzaban una velocidad de 110 kilómetros por hora. Para finales de esta ya tenían un alcance de hasta 240. En Francia, los esfuerzos serían cada vez más arduos. Para 1914, Roland Garros logra colocar una ametralladora fija al frente de su aeronave. Esto fue un avance, por así decirlo, forzado por la guerra. En 1915, Garros cae y lo hacen prisionero los alemanes. Como su nave quedó casi intacta, Anthony Fokker, un ingeniero alemán, mejoró el sistema. Fue en esta época donde nace el término as de la aviación. Este se le dio a los pilotos capaces de derribar a 5 aeronaves enemigas o más. De aquí se hace el conocido Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, quien fue capaz de abatir 80 naves enemigas con diferentes aviones, esto como un dato adicional. La Segunda Guerra Mundial. Pasada la Primera Guerra Mundial, ya habían muchísimos avances en la aviación. En estos años de la Segunda Guerra se caracterizaron unos avances drásticos en la producción de los aviones, y esto por el gran desarrollo de la tecnología relacionada con la aviación. Durante este conflicto se desarrollan los primeros bombarderos de larga distancia, el primer avión de reacción de uso práctico y el primer caza con reactores. A inicio de esta contienda, los cazas podían alcanzar velocidades de hasta 480 kilómetros por hora y volar a una altura de 9000 metros. Al finalizar la guerra, después de todas las investigaciones, desarrollos y avances, tanto tecnológicos como sociales, los cazas ya estaban volando a una velocidad de 640 kilómetros por hora y aproximadamente a una altura de 12.000 metros. El avance se vio en la capacidad de carga, pues al final de la Segunda Guerra Mundial ya eran los aviones capaces de cargar el doble y recorrer el doble de distancia también. Los bombarderos de larga distancia fueron los que causaron más impacto en el transcurso de la guerra, ya que los cazas de reacción comenzaron a operar al final de la guerra y la derrota alemana era cuestión de tiempo. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial pasó a desarrollarse de manera independiente a la aviación militar. Las empresas fabricantes de aviones pasaron a crear modelos especialmente diseñados para el transporte de pasajeros y, durante los primeros años después de la guerra, las líneas aéreas usaron aviones militares modificados para uso civil o versiones derivadas de los mismos. Dada la necesidad de mejorar los vuelos para civiles, la urgencia de mejorar el motor de hélices dio origen al motor turbohélice, propulsor capaz de generar más de 3000 caballos de fuerza, mejorando los vuelos transoceánicos capaces de transportar hasta 100 pasajeros de Nueva York a París sin escalas a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Los reactores, o mejor conocido como motor de reacción o jet, es un motor diseñado de tal forma que descarga un chorro de fluido a gran velocidad
para generar un empuje de acuerdo con las leyes de Newton. En este caso, la principal sería la tercera de acción y reacción. Inventado por Frank Whittle, mejorado y patentado por Hans von Ohain en 1935, fue el origen de los aviones actuales, por así decirlo, puesto que los de hoy en día ocupan los reactores. En 1937, von Ohain inventa el primer reactor que funcionó con hidrógeno como combustible. Para 1939, este motor sería adicionado a un avión, siendo el Heinkel 178 el primer avión de reacción de la historia, alcanzando una velocidad de 560 km/h en su vuelo de prueba. Ahora, este reactor marcaría pues una nueva transición en la historia de la aviación. Le dio bases a los presentes aviones de alto fuselaje. Son en su mayoría aviones comerciales que poseen 3 filas de asientos separadas por pasillos. El primer avión con fuselaje ancho fue el Boeing 747, capaz de transportar a más de 500 pasajeros en un único vuelo. Aparte, hubo un primer birreactor de fuselaje ancho, fue el Airbus A300, un avión comercial de medio alcance fabricado por el consorcio europeo Airbus 107. La norteamericana Boeing contraatacó con el Boeing 767, similar a la A300, pero que podía operar con rutas más largas, y con el Boeing 757 para las rutas de medio alcance, pero no disponía de fuselaje ancho. Estos aviones suponen una revolución a la aviación comercial, ya que por su largo alcance y bajos costes de operaciones y su capacidad de transporte, permitían vuelos regulares usando el menor número de aviones posibles en rutas transatlánticas y en rutas impracticables debido a los altos costes de operaciones y al bajo número de pasajeros. Después de toda la evolución llegan los vuelos supersónicos y la ida al espacio. Algunos aviadores de la Segunda Guerra Mundial lograron pasar la barrera del sonido. Algunos aviadores en la Segunda Guerra Mundial lograron pasar la barrera del sonido, pero con resultados catastróficos. Esto porque al atravesar los 1234.8 km/h, que es el límite del sonido, muchas veces los aviones terminaban destrozados. Fue hasta 1947 cuando este era el principal problema de los aviadores. Se experimentó, y gracias a los resultados obtenidos en las pruebas, construyendo aviones cada vez más resistentes y más veloces, llega la serie de aviones que denominaron aviones X o X-Planes, como se dice en inglés. Fue aquí cuando entra el estadounidense Charles Yeager, el cual se convirtió en la primera persona en sobrepasar la velocidad del sonido con el avión intacto. Esto fue en 1947, pilotando un Bell X-1, bautizado como Glamorous Glennis. Siendo este no el fin de la aviación, puesto que había también la carrera espacial. Este fue un punto clave de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El cielo en esta etapa literalmente dejó de ser el límite, al menos para los vuelos controlados. Fue hasta 1957 cuando el satélite soviético Sputnik se convierte en el primer satélite artificial en orbitar la Tierra, y en 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en viajar al espacio, orbitando una vez alrededor del planeta y permaneciendo ahí durante 108 minutos. El futuro. Desde el comienzo de la década de los 90, la aviación pasó a desarrollar tecnologías que en el futuro convertirían al avión en un aparato cada vez más automatizado.
A pesar de los crecientes problemas a los que se ha enfrentado la aviación en general, se cree que el siglo XXI será un siglo de avances dentro del mundo de la aviación. Aviones y cohetes ofrecerán capacidades únicas en términos de velocidad y capacidad de pasajeros y de carga que no deben ser subestimados. Todo este tipo de avances da entrada a las promesas de los avances e innovaciones en la aviación que se espera en un futuro, como aviaciones propulsados por el sol, aviaciones totalmente automatizadas sin necesidad de piloto, entre otras.